Buen día. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de Operación Masacre. ¿Sí? Ya habíamos visto en un video un resumen de la primera parte y del prólogo, donde se iban a presentar todos los personajes, cómo habían llegado a la casa y la situación en la que la policía se los llevaba. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar desde ese momento. Ya sabemos que la policía ingresa a la casa y se lleva a todas las personas que se encuentran ahí. Y justo en ese momento podemos encontrar al primer sobreviviente, ¿sí? A Torres, que salta por la medianera hacia una casa vecina y escapa. Otras personas intentan hacer lo mismo, ¿sí? Como por ejemplo Lizazo, pero finalmente fue detenido, intenta escapar y falla. Cuando se los llevan a todos, reconocen a algunos mientras le preguntan sus nombres, como por ejemplo Gavino, que se encontraba prófugo. Bueno, se suman 3 nuevos detenidos: el sereno que trabajaba en una fábrica cercana, el chofer que pasaba por ahí cerca y un joven que se encontraba en la puerta de la casa de su novia. Bueno, los suben a todos ellos, más Troxler y Benavides, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos comentado en el video anterior. Bueno, se los llevan para la unidad regional de San Martín. Una vez que ya están ahí detenidos, se decreta la ley marcial, ¿sí? A las 0:32 horas, y luego se vuelve a repetir a las 0:45, 0:50, 1:15, 1:35, ¿sí? Se reitera muchas veces. ¿Por qué tiene relevancia este hecho? Porque justamente los detenidos en esa casa en Florida habían sido llevados aproximadamente a las 23:30 horas, ¿sí? Más o menos una hora antes de que se decretara la ley marcial. La ley marcial le otorgaba a la policía y a las Fuerzas Armadas facultades extraordinarias para poder mantener el orden público, ¿sí? Este se utiliza, por ejemplo, en casos de guerras o para evitar rebeliones, lo cual podría incluso brindarles el argumento legal para poder detener y hasta asesinar, ejecutar a todos estos detenidos. Sin embargo, el punto importante es que esas personas habían sido detenidas antes de que se decretara la ley marcial, por lo cual ellos en ese momento no habían cometido ningún delito y estaban siendo detenidos ilegalmente, ¿sí? De ahí la importancia del horario en el que se decreta la ley marcial y de esa diferencia. También fíjense, tengan en cuenta cómo se va repitiendo una y otra vez para utilizar como argumento: bueno, yo ya di a conocer esta situación, entonces todos los que no mantengan el orden público pueden ser detenidos y ejecutados. Bien, aproximadamente entre las 12 y las 4 menos cuarto de la mañana se producen todos los interrogatorios. Le preguntan a cada uno de los detenidos qué es lo que estaban haciendo en esa casa y van cruzando entre ellos la información para poder corroborar la veracidad de sus declaraciones. Les secuestran las pertenencias a todos estos individuos y les dan una suerte de recibo que les sirve como comprobante de que tienen sus posesiones ahí. Luego las fuerzas policiales van a recibir la orden de fusilar a estos detenidos. Antes de llevárselos, lo que van a hacer es liberar a algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, al sereno, al hombre que estaba en la puerta de la casa de la novia, ¿sí? Y luego se los van a subir a todos a un camión para poder llevárselos a un descampado. Mientras se los están llevando, mientras los están subiendo, mejor dicho, un comisario, Cuello, va a reconocerlo a Giunta y lo va a intentar salvar. Le va a preguntar: pero Giunta, ¿usted realmente estaba en esa casa? ¿Está seguro de que estaba ahí? Y Giunta, que no tiene idea de lo que van a hacer con él, que no sabía lo que iba a pasar y no sabía que el comisario estaba pidiéndole que mintiera para poder salvar su vida, admite haber estado en la casa. El comisario no tiene forma de salvarlo, así que lo hace subir. Supuestamente, según los policías, los iban a llevar para La Plata, pero si estaban atentos al camino se iban a dar cuenta que cada vez se alejan más de esa ciudad. Troxler para ese momento ya sabía, ya presentía lo que iba a suceder. Bien, antes de llegar a José León Suárez hacen una parada intermedia en un lugar donde en teoría los iban a fusilar, los hacen bajar
pero cambian de opinión y deciden avanzar un poco más hasta llegar a este descampado en José León Suárez, que estaría ubicado entre la 9 de julio y la avenida Márquez, enfrente del Club Alemán, para que se ubiquen. Bueno, se va a dar este fusilamiento y van a suceder muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ir de a poco. Por un momento vamos a dividir los eventos en dos planos, ¿sí? Por un lado lo que está pasando arriba del vehículo y por otro lado lo que está pasando en la tierra en el descampado, ¿sí? Mientras en el descampado lo que está pasando es que hay algunos a los cuales van matando y otros que intentan ir escapando, como por ejemplo Garibotti, que va a ser asesinado, Carranza, que se va a dar vuelta mientras está caminando y le disparan, Mario Brión, sí, que estaba vestido de blanco y resaltaba en la noche, por lo cual le resultaba imposible escapar y termina siendo asesinado, y Vicente Rodríguez, que también muere. Por otro lado vamos a tener lo que sucede arriba del vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Julio Troxler va a robarles las armas a unos policías y los va a golpear, y aprovechando ese descuido lo que va a hacer es escapar tanto él como Benavides y Lizazo, ¿sí? Sin embargo, Lizazo no va a tener suerte y va a ser asesinado en el camino. Bien, por lo cual tenemos como los salvados, los que lograron escaparse, a Troxler, Benavides, y también vamos a tener a Dicciano, Giunta, Díaz, Gavino y Libraga, ¿sí? Vamos a ir viendo qué es lo que sucede con cada uno de ellos. Arranquemos por los más sencillos y algunas historias que no entran demasiado en detalle. En primer lugar vamos a tenerlo a Gavino, ¿sí? Quien va a huir, va a salir corriendo hasta poder encontrar un colectivo, se toma el colectivo y luego se va a asilar en una embajada. No sabemos mucho más de él. En segundo lugar vamos a tener a Rogelio Díaz, que también se desconoce cómo escapó puntualmente, pero se sabe que 2 meses después fue detenido y fue llevado a la cárcel de Olmos. Y en tercer lugar vamos a tenerlo a Benavides, ¿sí? Que supuestamente figuraba en los diarios como muerto, ¿sí? No se sabía nada de él una vez que escapó, pero finalmente se descubrió que estaba exiliado en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Por otro lado vamos a tener a Horacio Dicciano, ¿sí? Que se había tirado al piso para fingir que estaba muerto mientras los policías iban recorriendo el descampado para ver uno por uno los cuerpos y rematarlos. Ellos creen que él está muerto, por lo cual no le disparan. Él pasa un tiempo más tirado en el piso, esperando que se alejaran, y luego se va caminando hasta poder tomar un colectivo y llegar a la ciudad de Liniers. Pasa un tiempo ahí y luego regresa a su casa. Por otro lado lo vamos a tener a Julio Troxler, ¿sí? Que se va a esconder y va a esperar a que se vayan los policías. Una vez que vuelve, mira los cuerpos para reconocer quiénes son los que murieron. Ahí lo va a encontrar muerto a Lizazo. Se va caminando hacia la estación de José León Suárez y en el camino se lo encuentra a Libraga. Libraga, ya vamos a ver por qué, se encontraba gravemente herido, por lo cual intenta ayudarlo. Un policía los va a ver y se lo va a llevar a Libraga a un hospital para que reciba la atención médica correspondiente. Luego de eso él sigue caminando, algunos soldados lo ven pero no lo reconocen, no se dan cuenta que él había sido uno de los detenidos y él continúa caminando, sigue caminando, un total de 11 horas hasta poder refugiarse en algún lugar. Luego de eso se va a exiliar a La Paz en Bolivia. Por otro lado lo vamos a tener a Libraga, ¿sí? Quien se había ido alejando, se había ido ocultando de las luces, ¿sí? Para que no lo reconocieran. Él estaba vestido de negro, lo cual lo ayudaba bastante. Pero en el momento de rematar a los fusilados, ¿sí? Cuando los policías van caminando para ver cada uno de los cuerpos y asegurarse de que estuvieran muertos, lo ven a él y se dan cuenta de que respira, por lo cual le disparan en la cabeza. Sin embargo, a pesar de eso, él sobrevive. Camina como puede hasta la estación de José León Suárez, donde, bueno, por un lado se lo cruza a Julio Troxler y además lo encuentra un policía que se lo va a llevar al Policlínico de San Martín. Allí va a recibir ayuda de las enfermeras, ¿sí? Que van a llamar a la familia de Libraga y además van a esconder las ropas ensangrentadas
y ese recibo que encuentran entre su ropa, que funciona de alguna manera como evidencia, ¿sí?, de todos los hechos que habían sucedido. Sin embargo, unas horas después la policía va a asumir su custodia, ¿sí? Van a buscar entre su ropa el recibo, pero no lo van a encontrar porque las enfermeras lo escondieron, y esa noche la policía se lo lleva de nuevo. Lo van a tener encerrado en una comisaría de Moreno, y la familia va a intentar obtener información acerca de su paradero. Se va a dirigir a la Casa Rosada mediante un telegrama, y ellos le van a responder que se encuentra en la comisaría de Moreno. Pero, sin embargo, cuando intentan comunicarse, la policía les va a negar que alguna vez haya estado ahí, ¿sí? Y a Libraga lo van a llevar al penal de Olmos. Va a estar un tiempo ahí hasta que el abogado, el doctor Máximo Boncoche, logre su liberación. Destino parecido es el que va a sufrir Giunta, que una vez que escape de los fusilamientos va a intentar esconderse entre las casas vecinas, pero van a ser los mismos vecinos los que lo van a echar para evitar cualquier problema para ellos, ¿sí? Él va a seguir caminando y le va a ir pidiendo un poco de dinero a la gente por la calle, ¿sí?, a aquellas personas con las que se cruce, para poder comprarse un boleto y tomarse el tren si él se encontraba en la estación de Chilaver, e irse en dirección a Retiro. Bien, una vez que está arriba del tren, se da cuenta de que hay 3 personas desconocidas que lo están siguiendo, ¿sí? Él lo siente como algo muy sospechoso, por lo cual él espera a que el tren pare en la estación de San Andrés, avance nuevamente, y una vez que arranca el tren, él abre las puertas y se tira en movimiento. Logra escapar de esos 3 desconocidos y se toma un colectivo ahí cerca de la estación de San Andrés y va a esconderse con su familia. Al día siguiente él se va a ir a trabajar, y al regreso, cuando vuelve a su casa, se entera de que la policía pasó por ahí preguntando por él. Como tiene miedo de que pudiera llegar a pasarle algo a su familia, él va a ir a entregarse, pero en el camino a entregarse lo detienen. Bueno, lo van a encerrar en una comisaría y lo van a torturar bastante psicológicamente, ¿sí?, con amenazas y custodia permanente. Bueno, él también, al igual que Libraga, va a ser trasladado al penal de Olmos, pero ya va a estar en un punto límite cerca de la demencia. Bien, la familia va a terminar averiguando su paradero y va a ir a visitarlo. Y nuevamente el doctor Máximo Boncoche va a lograr, al igual que con Libraga, su liberación. Bien, eso fue un resumen de los hechos principales que ocurren en la segunda parte. Ese último tramo en el que se describió la vida de cada uno de los sobrevivientes a los fusilamientos no necesariamente va a seguir el orden directo de la lectura de los capítulos, sino que individualicé los sucesos que le ocurren a cada uno de los personajes. No van a estar en ese orden de narración de los hechos, ¿sí? Bien, luego está la tercera parte, que es la evidencia, ¿sí?, que trata acerca de cómo se llevó a cabo el juicio, las denuncias, ¿sí?, cómo se consiguieron las pruebas y cuál fue el destino de todos los imputados. Sin embargo, bueno, esa parte es un poquito más densa, no la vamos a leer. Si a ustedes les interesa, lo pueden leer por su cuenta, ¿sí?, es muy fácil de encontrar. Bien, esto fue un resumen de la segunda parte de Operación Masacre. Espero que se haya comprendido. Si hay alguna duda o algo que no se entendió, ya saben, me lo consultan. Que tengan un buen día. Hasta luego.